recuerdo que muchos escritores, comentaristas, acertadamente llaman al libro de los Hechos de los Apóstoles el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque en realidad uno puede ver de punta a punta cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se mueve no solamente en los discípulos inicialmente, sino después en los primeros creyentes y luego en la formación de tantas iglesias como nos relata el libro de los Hechos. Hoy nos toca ubicarnos en el capítulo 21, así que voy a invitarles a que abran la Biblia en Hechos capítulo 21, y tengo que hacer una salvedad, hermanos. En la consideración del tema de hoy nos tocan más o menos unos 69, no, más o menos no, son 69 versículos. Es imposible abarcar todo, entonces yo quiero junto a ustedes ir separando estos dos capítulos, 21 y 22, en sectores para detenernos en uno de ellos, que me parece es el más sustancioso, el más significativo de estos dos capítulos, y ver allí algunas lecciones. Así que les invito a ver en esta noche 5 cosas. El objetivo de Pablo, eso está en los primeros 16 versículos del capítulo 21. Luego sigue el sufrimiento de Pablo, que tiene que experimentar Pablo. Mismo capítulo 21, versículos 17 al 32. Luego viene el arresto de Pablo, capítulo 21, verso 33 al 22, capítulo 22, verso 5. Luego viene el testimonio de Pablo, capítulo 22, versículos 6 al 21, y el derecho de Pablo, capítulo 22, los últimos versículos. Nosotros vamos a mirar muy por arriba el contenido de cada una de estas secciones como para tener una idea de lo extenso que son todos estos dos capítulos. Vuelvo a insistir, 69 versículos, que no es tan fácil compilar, agrupar, ya que hay mucho de contenido histórico. Y quiero detenerme en el punto número 4, que me parece de gran valor para nuestra vida, no solamente para la iglesia primitiva, como un testimonio de la vida de Pablo, sino también para nosotros y cada uno de los creyentes. Así que vamos a arrancar, hermanos, con el objetivo de Pablo. Capítulo 21, no lo vamos a leer, pero simplemente para que ustedes sepan, versículos 1 al 16, ustedes lo tienen ahí abierto en sus páginas, nos cuenta el relato de cómo Pablo, después de pasar por Éfeso, llegar a Mileto, se despide de los creyentes de allí de Mileto y emprende un viaje hacia Cesarea, donde al llegar se hospeda en la casa de un tal Felipe, el evangelista. Estando allí en la casa de Felipe, el evangelista, entró Ágabo, un profeta de Jerusalén, que venía con un mensaje muy puntual. Dice el versículo 11 del capítulo 21, que tomó el cinto de Pablo y dice, se ató los pies y las manos, y entonces dice este mensaje. Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Ese mensaje que da Ágabo allí con el cinto de Pablo y queriendo decir, bueno, el que vaya a Jerusalén va a ser atado de pies y de manos, hace que los hermanos que estaban allí con Pablo consideren que el hecho de que Pablo vaya allí a Jerusalén será un motivo de riesgo, de peligro para su vida. Y entonces le dicen, no vayas, Pablo. Los hermanos se preocupan, se entristecen, porque Jerusalén representaba una fuerte amenaza para la vida de Pablo. Sin embargo, Pablo, fíjense lo que dice en el versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Se ve que los hermanos estaban impactados por lo que había dicho Ágabo que habría de suceder, y entonces Pablo les dice,
yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Algunos dicen o creen ver en esta actitud de Pablo una actitud desafiante, como quien no mide las consecuencias o como quien no mira el peligro, como si fuese un obstinado cabeza dura. Sin embargo, hermanos, tenemos que mirarlo al revés. Tenemos que mirarlo como alguien que confía absolutamente en el Señor y su deseo, su objetivo era ir a predicar allí a Jerusalén, y entonces sabe que si va allí a Jerusalén, aun cuando lo atasen, que en realidad sucedió así, de manos, de pies, y le lleven por pruebas difíciles, él está convencido de que el Señor le va a guardar y le va a proteger en aquel lugar. El objetivo de Pablo, predicar en Jerusalén. Capítulo 21, versículos 17 en adelante, se comenta allí el sufrimiento de Pablo. Nosotros vamos a observar que a partir de ahora, de este capítulo 21, en adelante hasta el final, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a relatar distintos arrestos y distintas persecuciones, procesos judiciales por los cuales el apóstol Pablo tuvo que pasar solamente por predicar el Evangelio. Aquí en Jerusalén sucede un hecho interesante. Se calcula que estos capítulos que van desde el versículo 21 hasta el final de los Hechos de los Apóstoles, ocupa más o menos unos 5 años de historia, según relatan los comentaristas y los estudiosos del texto bíblico. Así que durante 5 años, Pablo va a estar viviendo experiencias difíciles de encierro, persecución, arrestos, castigos, etcétera, etcétera, todo por predicar el Evangelio. Aquí, a partir de este versículo 17, aparece un tumulto en Jerusalén, un grupo de judíos, algunos pertenecían a la iglesia, otros eran judíos que no eran creyentes, que estaban armando el alboroto con el objetivo de detener a Pablo. ¿Por qué? Porque decían que era alguien que generaba desconfianza, generaba conflicto, decía que no había que cumplir la ley, que había que ir en contra de los principios de Moisés. Entonces, estos judíos, sobre todo aquellos que no eran creyentes, producen un alboroto bastante grande y se produce un enfrentamiento con Pablo. Los creyentes allí le dicen a Pablo, Pablo, ¿por qué no te fijas a ver si puedes evitar todo esto? ¿Por qué no te sometes a los principios de la ley que Pablo los había obviado porque ya los había cumplido y porque él decía no son necesarios para acercarse a Dios, para obedecer a Dios? Sin embargo, Pablo no tiene ningún problema en cumplir con algunos requisitos que la ley obligaba. ¿A fin de qué? A fin de que aquellos creyentes no encontrasen ningún obstáculo en su presencia o con su presencia allí en Jerusalén. Y entonces, cuando se produce eso, la turba enfurecida de aquellos judíos que no eran creyentes entran en un estado de mayor enojo, y entonces dice que la multitud, dice el texto bíblico, toma a Pablo, lo golpea, lo arrastran y lo sacan fuera del templo porque decían que había profanado el templo. En medio de ese tumulto, alguien llama a la guardia, al tribuno, al responsable de la seguridad en aquel determinado marco social que tenían, y el tribuno era alguien que tenía un rango de oficialidad, de jerarquía dentro del ejército romano, y allí llega con sus soldados para tomar a Pablo, para sacarlo de la turba que estaba cada vez más enfurecida, gritando una sola cosa: que murieran. Querían matar a Pablo y querían obligar a que las autoridades mataran a Pablo por apóstata, por blasfemo. Solamente querían que Pablo muriera. Esto da lugar, desde el versículo 33 al capítulo 2, verso 5, al arresto de Pablo. Y allí es interesante ver que ustedes lo pueden
mirar, si desean, en algún momento de lectura devocional. Allí Pablo se presenta frente al tribuno, es traído frente al oficial de alto rango, y entonces cuando se pone a hablar con el oficial está sorprendido y le pregunta, ¿eres tú griego? Pablo está en estos versículos hablando dos idiomas, primero en griego y luego en hebreo. Y eso le sorprende al tribuno y le dice, ¿eres griego? Pablo le está diciendo sí. El tribuno había encontrado en Pablo una persona educada, una persona formada, una persona instruida, y se sorprende, al punto de que al final del capítulo 22 le va a decir, ¿cómo obtuviste la ciudadanía romana? La ciudadanía romana era algo que solamente se le daba a los ciudadanos que habían nacido en Roma o a quienes pusiesen, pagaran una alta suma de dinero y pudieran comprar la ciudadanía. Y entonces este hombre le dice, yo soy ciudadano romano, pero yo para adquirir la ciudadanía tuve que pagar, versículo 28 del capítulo 22. Y Pablo dice, bueno, yo soy ciudadano romano de nacimiento, nací, tengo todo lo que corresponde a un ciudadano romano. Entonces es interesante este arresto, porque el tribuno está observando que no está delante de cualquier persona, está delante de alguien instruido, que además debía tener mucho cuidado porque era alguien que pertenecía a la ciudadanía romana, al pueblo romano. En quinto lugar, me salteo el número 4 porque quiero cerrar con el número 4, está allí el derecho de Pablo. Y entonces uno encuentra en el capítulo 22, versículos 22 en adelante, que Pablo era alguien que conocía perfectamente las leyes. Y Pablo era alguien que sabía defender sus derechos como ciudadano romano. Esto es interesante para nosotros en un mundo donde se avasalla tanto los derechos de las personas, donde a veces nos callamos la boca. A mí muchas veces me cuesta reclamar lo que es justo, es una cuestión de temperamento. Uno a veces prefiere callarse, prefiere perder, prefiere pasar por alto. Sin embargo, Pablo nos enseña que él hizo uso de los derechos que le correspondían como ciudadano romano. Así que, hermanos, no es pecado defender, no es una altanería suficiente defender los derechos que nos corresponden. Cuando uno defiende con humildad aquello que le corresponde, no está haciendo más que conociendo la ley y haciendo cumplir la ley. Esto nos puede servir a nosotros en más de una oportunidad. Y entonces ahora sí, hermanos, quiero llegar al punto 4, el testimonio de Pablo, porque aquí hay algunas lecciones sorprendentes e interesantes, y voy así ahora a pedirles que podamos abrir la Biblia en Hechos capítulo 22, versículo 1. Está ahí en pantalla y también cada uno de nosotros lo puede tener. Vamos a leer en el texto bíblico Hechos 22, 1. Pablo está haciendo, el versículo anterior, está haciendo una señal para que aquella turba enfurecida se callara, se calmara, porque él quería decir algo, y entonces comienza diciendo estas palabras. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo,
y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Algunas cosas que quiero, hermanos, notar con ustedes de este testimonio de Pablo que es algo fantástico. En primer lugar, los primeros 5 versículos, Pablo nos está contando un poco el relato de su vida. Su nacimiento, allí en Tarso, su educación, algunas de sus vivencias, y allí destaca un concepto fundamental para aquellos judíos que le estaban escuchando. Él dice, estuve siendo enseñado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era el hijo de Gilel, el nieto de Gilel, aquel gran sumo sacerdote, rabino, padre de la ley para los judíos, y los judíos conocían perfectamente quién era Gamaliel. Era una persona que tenía un reconocimiento y un prestigio tremendo dentro de los judíos. Es decir, que cuando Pablo dice yo fui instruido a los pies de Gamaliel, está queriendo decir yo estoy en perfecta sintonía con lo que ustedes creen. Yo soy uno de ustedes y yo he cumplido la ley y estoy dispuesto a cumplir la ley para no ser tropiezo de aquellos que me están escuchando. No obstante, Pablo sabía que la ley, el cumplimiento de la ley, no era lo que traía salvación para su alma, pero allí él se presenta y destaca cuál había sido su formación. Pablo era un hombre tremendamente instruido, era un doctor de la ley, conocía perfectamente lo que representaba todos y cada uno de los conceptos que aquella turba en este instante, callada, escuchándolo, necesitaban oír. Y allí relata que yendo hacia Damasco, con cartas para tomar presos, arrestar a creyentes, a judíos y llevarlos a la muerte por haber creído en Jesucristo, allí comienza a relatar lo mismo que también aparece allí en Hechos capítulo 9, que es el relato de su conversión. Y entonces allí describe que hay una persona a quien él no conocía y a quien él tiene que ir a ver, y le dice, allá iré, la figura de Ananías, alguien que aparece en la vida de Pablo para ayudar a Pablo, y el Señor le dice a Pablo, levántate, ve, búscalo, porque sus manos son aquellas que te van a devolver la vista. Pablo tenía temor. En Hechos capítulo 9 uno puede encontrar versículos al respecto de esto.
Pablo tenía temor porque ¿cómo me van a recibir? Pero Ananías también tenía temor. Y uno puede encontrar allí en Hechos 9 que Ananías dice, Señor, me estás mandando, en otras palabras nosotros diríamos, me estás mandando a la boca del lobo, a la boca del león. Voy a estar frente a alguien que ha perseguido a tu pueblo, que ha lastimado a tu pueblo, que ha consentido en la muerte de tu pueblo, y la verdad que estoy en dudas. Sin embargo, allí Dios, el Señor le habla a Ananías y le dice, Ananías, tienes que ir. Instrumento útil me es Pablo. Entonces allí se produce este encuentro. La figura de Ananías es una figura interesante porque le ayuda a Pablo y le ayuda a Pablo dándole consejos en sus primeros días. Y es notable, queridos, que Pablo también acepta estos consejos de Ananías. Pablo no se coloca en una posición de suficiencia, diciendo, bueno, yo soy discípulo del Señor, a mí el Señor me llamó para una tarea mucho más grande que la tuya, no te voy a escuchar. No, Pablo humildemente es conducido a la casa de Ananías y allí permite el consejo de quien él no conocía y sobre todo no rechazó este consejo. Y esto nos enseña a nosotros una tremenda lección. Nosotros tenemos que aprender a recibir el consejo de aquellos que están cerca nuestro. Mira, hermano, si usted quiere cambiar en su vida y tener una vida espiritual, si yo quiero cambiar cosas en mi vida y tener una mejor vida espiritual, porque de eso se trata para un creyente, tener una clase de vida superior, necesitamos oír el consejo de hermanos espirituales. No busquemos el consejo de hermanos que no son espirituales. Si usted no quiere cambiar, siga como está. Pero si usted quiere cambiar, necesitamos oír el consejo de hermanos espirituales. Hace mucho tiempo, tratando de ayudar a una persona que estaba atravesando un momento difícil, puntual, particular de su vida, quedamos en encontrarnos para tomar un café y poder charlar. Cuando nos sentamos y cuando empezábamos la conversación, lo primero que me dijo esta persona es, sacate el traje de pastor para hablarme. Y yo me quedé sorprendido, nunca me lo habían dicho. Y le dije, si yo me saco el traje de pastor para hablarte, entonces vos querés que yo no te hable de lo que vos necesitas escuchar. Estás atravesando por un momento difícil en tu vida y si vos no escuchás a Dios, no tiene sentido que hablemos. Usted conoce creyentes caprichosos, ¿no? Conocemos todos creyentes caprichosos, creyentes suficientes, creyentes que no escuchan a los demás, creyentes que están tan ofuscados, tan metidos en su forma de pensar, que no abren sus oídos para recibir el consejo de otros que tal vez están viendo más allá de las narices de esta persona, están viendo más allá. Y estas personas a veces caprichosamente se encierran en sus ideas y no aceptan consejos. Y hermanos, Pablo nos enseña algo muy importante. Este versículo 14 del capítulo 22 nos está mostrando que Pablo es alguien que recibe el consejo de aquel que no conoce, pero que lo toma como parte de la guía de Dios, de la ayuda de Dios para su vida. Seamos humildes y aceptemos consejos de otros. Fíjense que el versículo 14 tiene allí marcada, hay 5 cosas estupendas en este versículo 14 y 15 del capítulo 22. En primer lugar, cuando Ananías le habla a Pablo, le habla de la identificación de Dios con Pablo. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Hay allí una identificación. Es el Dios de nuestros padres. Es el Dios que había estado obrando en el pueblo de Israel de una manera sorprendente. Ese Dios del cual Pablo conocía toda la historia
y todo su actuar en el Antiguo Testamento, ahora era el Dios que se estaba identificando con él, el Dios de nuestros padres. En segundo lugar, hay una elección de Dios que Ananías tiene que decirle a Pablo. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Qué significativo. Pablo escucha que el Dios al cual él estaba pretendiendo servir de una manera equivocada, este Dios insiste en él porque le ha elegido desde el principio. Tercero, aparece allí una manifestación que ahora la vamos a mirar un poco más en detalle, porque dice, para que conozcas su voluntad. Este Dios se presenta a través del mensaje de Ananías como el Dios que quiere que Pablo le conozca. En cuarto lugar, aparece una decisión. Dios tiene decidido algo para Pablo. Dice, serás testigo suyo. Esto no era para Pablo un opcional. No era para Pablo, bueno, Pablo, fíjate, a ver qué te parece, tomate un tiempo, hace una prueba y después vemos a ver cómo queda esto. No, era una decisión que ya estaba tomada desde la eternidad. Serás testigo suyo. Y por último allí, una misión, porque lo leímos en la última parte del versículo 21, una misión. Ve porque te enviaré lejos a los gentiles. Así que, hermanos, hay una identificación del Dios de Israel con Pablo, hay una elección del Dios de Israel para Pablo, hay una manifestación del Señor para que Pablo conozca su vida, hay una decisión, serás testigo mío, y hay una misión para Pablo, ir lejos y predicar a los gentiles. Me encanta este concepto del versículo 14. Ese punto 3 que habíamos mencionado como la manifestación. Porque allí dice, para que conozcas, para que veas y para que oigas. Estos son tres verbos indicativos que están mostrando algo que se va a producir permanentemente. No dice para que pudieras conocer o vayas a conocer o conociste, está hablando en un presente para que conozcas. Pablo necesitaba conocer la voluntad de Dios. Segundo, Pablo necesitaba ver al Señor. Dice, para que veas al justo. Tercero, Pablo necesitaba oír la voz de Dios, para que oigas la voz de su boca. Y Pablo aprendió que esta era una cuestión espiritual. Cuando Pablo está escuchando estas palabras, es como si estuviese dándose cuenta de que el propósito de Dios era un propósito para toda su vida. Y entonces él allí está diciendo, esto es lo que Dios quiere para mí. Es como si estuviese reconociendo que hay un propósito, hay una cuestión espiritual que él tiene que abrazar para siempre. ¿Cuál es? Conocer a Dios, ver al Señor, oír al Señor. Y eso es permanentemente, de por vida. Y yo quiero, hermanos, cerrar en esta noche con una reflexión para nosotros. Pablo era alguien que aprendió que tenía que vivir por encima de lo material. Pablo era alguien que aprendió que tenía que tomar, asir para su vida, valores espirituales. Es cierto que él, y uno lo puede observar, seguía yendo, viniendo, trabajando, comprando, comiendo, durmiendo, teniendo actividades, predicando, yendo de un lado para el otro, practicando idiomas, porque aquí, vuelvo a insistir, se nos muestra un Pablo instruido, conociendo lo que pasaba, lo que necesitaba decirle a la gente de acuerdo a las necesidades sociales que había en ese momento, pero hay algo que se destaca por todo lo demás. Pablo era un hombre que vivía con valores espirituales y nosotros debemos vivir así también. No era algo que él tenía que ver a ver qué era lo que sucedía. Pablo comprendió que Dios lo llamaba para una misión, que el Dios de sus padres lo había llamado para una misión, y eso es lo que quiero dejar en esta noche como, digamos, como enseñanza principal
de estos dos capítulos que son bastante históricos. El testimonio de Pablo, la identificación de Pablo con el Dios de sus padres. Dios nos ha identificado con sus pueblos, con su pueblo, perdón. Muchos de nosotros podemos también decir el Dios de nuestros padres. El Evangelio ha llegado a nuestra vida, tal vez abuelos, bisabuelos, no importa, pero nuestros padres nos han transmitido el Dios de nuestros padres, esta verdad que hemos recibido. Dios se identifica con nosotros. Dios nos ha elegido también a nosotros, porque dice, te ha elegido. Y en Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Somos elegidos en el Señor. Tercero, para nosotros también es esta expresión de Pablo, de Ananías a Pablo, para que conozcas. Cada creyente está llamado a conocer todos los días un poquito más de Dios. Nunca vamos a terminar de aprender a Dios, de conocer a Dios, de entender las cosas de Dios. Y es como dice el libro de los Proverbios, es un camino que empieza y avanza a medida que el día va creciendo. La luz de la aurora es como, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que llega el día perfecto. Y así nosotros, queridos, necesitamos conocer más a Dios, ver más al Señor, oír más al Señor. Ananías se lo decía a Pablo. Pablo se lo dice a aquellos creyentes y a aquellos que estaban escuchándole que no eran creyentes como testimonio de su vida. Y esto debe ser también nuestra experiencia. Insisto con una palabra que no es mía, pero que me parece estupenda. Queridos hermanos, apaguemos más las pantallas y prendamos más la Biblia. Necesitamos conocer, ver y oír más a Dios. Cuarto, la decisión, ser testigos de Dios. Así como Dios llamó a Pablo para ser testigo, también a nosotros nos ha llamado para ser testigos. Y los testigos, queridos, antes de hablar, tienen que vivir. Hoy justamente me encontraba con una persona a quien hace muchos años que no veía, ha estado en algunas, creo que no es creyente, ha estado en varias de nuestras reuniones acompañándonos, y allí se puso a hablar conmigo, se puso a llorar en el medio de la calle por cosas que le sucedieron, y me refiere, ella sabe que yo soy uno de los hermanos que está allí en la iglesia en Rubén Darío, y entonces me dice, tuve que poner una perimetral a un familiar mío, porque una orden perimetral para que no se acerque, porque me hostigaba, me atacaba, y eso que es creyente, eso que se congrega a una iglesia. Y entonces yo la miré y le dije, bueno, déjame retener ese concepto de creyente, porque si alguien actúa de esa manera, hostigando, lastimando, persiguiendo a otro, no es un creyente. Necesitamos ser testigos, y para ser testigos necesitamos aprender a dominar nuestro carácter para ser testigos del Señor. Por último, la misión. Allí dice, irá lejos. Pablo no podía quedarse en Jerusalén. Esto lo vamos a ver el jueves siguiente, si Dios así lo permite. Pablo no podía quedarse en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios estaba más allá de Jerusalén. Necesitaba ir a los gentiles. Y entonces Pablo manifiesta este testimonio, y allí, después de el relato de la llegada a Cesarea, el relato de sus sufrimientos, el relato de la persecución, del arresto, de los golpes que recibe, el relato de su testimonio, nos va a mostrar ahora que Pablo va a ser enviado ¿a dónde? A los gentiles. El propósito que Dios tenía para su vida. Paramos acá. Si Dios lo permite, el próximo jueves estaremos viendo el último versículo del capítulo 29 y el capítulo 23, continuando con el testimonio de Pablo allí en Jerusalén y destinado a ser el apóstol para los gentiles. Dios nos bendiga
y aplique su palabra, algún concepto, algún rasgo de los textos que hemos leído a la necesidad de nuestra vida. Que Dios nos... 10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba, conversar